amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hace poco les había mostrado yo un short con una lana que me mandé a traer. Es una lana turca de marca La Vita. Y he tejido este lindo chaleco. Son dos rectángulos, el de la espalda un poco más largo que el del delantero, y todo es tejido en punto elástico. Tiene dos cierres a los lados y es súper fácil de tejer, así que manos al tejido. Tengo aquí esta lana que yo les había mostrado en un video cortito. Dice La Vita Batik. Es una lana turca. Ustedes pueden utilizar una que sea parecida, o en la descripción y en el primer comentario les voy a dejar el link de donde yo lo compré. Miren, es bien suavecita, bien bonita. Traten de encontrar la misma lana. Son 400 gramos, es decir, 4 ovillitos, cada uno tiene 100 gramos. Vamos a tejer con un par de agujas circulares de número 5. Si ustedes se acomodan mejor con las agujas sueltas, no hay problema. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera, no me puede faltar una cinta métrica, y vamos a usar dos cierres invisibles. Pueden ser de 25 centímetros o de 30. Yo los compré de 30 por el largo que voy a usar en mi chaleco. Para tejer este lindo chaleco yo voy a montar 94 puntos en cada pieza, es decir, el delantero y la espalda. Obviamente ustedes van a montar los puntos que necesiten de acuerdo a su talla. Yo aquí les voy a hacer solo una muestra con 20 puntos porque prácticamente el chaleco es tejido en punto elástico, un derecho, un revés. Entonces vamos. Comienzo haciendo un nudito parecido al que hacemos cuando tejemos a crochet, pero la diferencia es que este punto aquí sí cuenta. Paso la aguja, lazada, saco el hilo y monto a la aguja. Lazada, saco el hilo y monto a la aguja. Lazada, saco el hilo y monto a la aguja. Lazada, saco el hilo y monto a la aguja. Lazada, saco el hilo y monto a la aguja. Lazada, saco el hilo y monto a la aguja, así. Esta manera de montar puntos a mí me parece más práctica y más fácil. Tengo montados 20 puntos y vamos a tejer todo el chaleco en punto elástico, como ya les dije. Entonces, esta es la primera vuelta y por lo tanto el primer punto sí lo tejo. Comenzamos con derecho, así, y paso. Luego el revés por debajo y paso. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, así hasta terminar los puntos. Ustedes me preguntarán, como siempre, si pueden tejer con agujas sueltas, y la respuesta es sí. Yo por costumbre lo hago con agujas circulares. Sin embargo, pueden usar agujas sueltas. No hay ningún problema. Terminemos entonces un derecho, un revés. Una vez que hemos tejido la primera vuelta, volteamos el tejido y a partir de la segunda vuelta el primer punto lo pasamos sin tejer, pero en la dirección
que viene, es decir, al derecho. Paso y luego tejo en la dirección que viene cada punto, es decir, que donde está derecho vamos a tejer al derecho y donde está al revés vamos a tejer al revés. Así, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Así. Volteamos para hacer la siguiente vuelta. Paso el primer punto sin tejer, está en dirección al derecho. Y luego así mismo, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, así. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Y de esta manera, como les dije, van a montar la cantidad de puntos real para su chaleco y todo el trabajo es en este punto. Ahora voy a explicarles todo con gráfico para que ustedes puedan ver cómo vamos a trabajar este chalequito. Miren, amigas, tal vez aquí no sea tan visible, pero sin embargo les voy a dar la explicación y este gráfico les voy a dejar en mi blog. Pongan atención. Cuando yo digo que es una prenda la más fácil que han hecho en su vida, es porque realmente es así. Yo he tejido prácticamente un rectángulo bien larguito y esto podría decirse que es casi un cuadrado. Y les digo casi porque la base, es decir, la cintura tiene 50 cada pieza. Una pieza va a ser de 50 y hacia arriba van a tener 46 centímetros. Obviamente, como yo siempre les digo, tómense las medidas suyas para que les salga exacto. Sin embargo, este lindo chaleco le puede quedar a una talla M o a una talla L sin ningún problema. El otro rectángulo tiene la misma medida, obviamente, de 50 de cintura. Hacia arriba están 46, pero adicionalmente yo he tejido, una vez que llegué a los 46 centímetros, 31 centímetros más. Porque luego ya van a ver ustedes el cruce que vamos a hacer en el cuello. ¿Sí? Y es por eso que yo necesito que tenga estos 31 centímetros adicionales. Ahora, la sisa va a tener 16 centímetros. Tomando en cuenta que esta medida yo la estoy sacando desde este cuadradito, del más pequeño, ¿sí? Estos 31 centímetros no tienen nada que ver aquí en la sisa. Ustedes toman la medida de la sisa tomando en cuenta el cuadrado más pequeño. Entonces tendría 16 centímetros la sisa. Y de aquí hacia abajo, obviamente los 30 centímetros restantes son el espacio donde yo voy a poner el cierre. Va a haber un cierre a cada lado, como les indiqué en un principio. ¿Sí? Entonces, como les digo, este gráfico les voy a dejar en mi blog. Ahora ya les voy a mostrar el tejido. Miren, amigas, exactamente como les he mostrado en el gráfico, ¿sí? El rectángulo más largo y el más pequeño, que ese es en la parte delantera, y obviamente el más grande va en la parte de la espalda.
¿Sí? Así es como deben ustedes tejer las dos piezas. Vamos ahora a cerrar la pieza de la espalda y de la misma manera he cerrado también la otra pieza, que es la delantera. Entonces, como yo siempre les he dicho, que cuando tenemos un tejido que sea un derecho, revés, siempre vamos a cerrar en la dirección en donde está el punto. Entonces, tomo el primer punto y el siguiente, como es al revés, lo tejo al revés y monto el punto anterior. Este va al derecho, lo tejo al derecho y monto el punto anterior. Este al revés y cierro montando el punto anterior. Este va al derecho y hacemos lo mismo, ¿sí? Siempre cerrando en la dirección en la que viene. Así. Revés y monto, derecho y monto. Y cerrando los puntos de esta manera queda parejito y evitamos que quede una cadena fea aquí. ¿Sí? Ahí está más bonito. Y vamos a cerrar de la misma manera todo. Una vez que hemos terminado de unir, vamos a poner nuestra pieza de la espalda del lado del revés. Es decir que yo identifico el lado revés porque el hilo tiene que estar de este lado, al derecho. Ahora, vamos a hacer un doblez en forma triangular. El lado izquierdo va sobre el lado derecho. Voy a contar 5 cadenitas a partir obviamente de lo que cerramos. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tratar de poner ahí mi marquita, y si no ustedes pueden poner un imperdible más grandecito. Es para sostener esta unión mientras voy cosiendo esta parte a la otra pieza. Entonces esta es la pieza delantera y la vamos a unir así. Ahí. ¿Sí? Entonces miren cómo lo voy a hacer. Como ven aquí, yo he puesto mi marquita exactamente en la mitad de la pieza delantera y le he enganchado tomando en cuenta los puntos del cruce, es decir, he tomado 1, 2 y en el tercero puse mi marquita, tanto de abajo como de arriba, ¿sí? Porque acuérdense que crucé 5 cadenitas. Y entonces, para que coincida, en el centro tiene que ir en la tercera cadenita para la unión. Estamos del lado derecho y voy a voltear así para unir primero este lado y luego el lado de acá. Entonces, con todo el cuidado vamos a unir y tenemos que hacer coincidir tanto los puntos de la pieza delantera como los de la pieza de atrás, de la espalda.
1, 2, 3 y ahí empiezo. Vamos primero a unir este lado y luego obviamente el otro lado. ¿Sí? Ahí. Acuérdense que tenemos un video por ahí de cómo unir prendas a 2 agujas. Es súper facilito. Entonces voy por aquí y luego paso la aguja por acá. Así. En el momento de templar el hilo solamente tengan cuidado de que no les quede muy fruncido. Así. Entonces voy a cerrar de esta manera en este lado. Y ya nos vemos para indicarles cómo unir el otro lado partiendo de este cruce. Una vez que he unido este lado, vamos a unir obviamente el otro lado. Como ya he unido este piquito de aquí para hacer este lado, entonces retiré la marquita con el fin de que no me obstruya el paso para seguir uniendo. Entonces, teniendo mucho cuidado, unimos esta partecita pero antes de seguir vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar un par de puntaditas por aquí para que el cruce quede bien asegurado. Unas 4 puntaditas es suficiente porque no queremos que quede muy cerrado tampoco. Ahí. Y listo. Me voy a regresar por aquí. Así. Con un punto de hilván. Y vamos a seguir uniendo este lado. Tienen que ver que aquí no quede fruncido. Aquí tomamos obviamente las dos partecitas de aquí
así. Ahí. Ahora sí, seguimos uniendo el resto tal como lo hicimos acá. Bien, amigas, ya he unido los dos lados. Procuren siempre poner una marquita en cada lado, tomando en cuenta que quede exacto y que no quede de un lado más y del otro menos. ¿Sí? Con las marquitas me voy a dar cuenta hasta dónde tengo que unir. Ahora voy a voltear al derecho. Y así es como debe de quedar. ¿Sí ven qué bonito que queda el cuellito? Luego, para que sea más fácil que puedan ver, ya lo voy a lucir porque es para mí, como les dije en un principio. Entonces ahora vamos a tomar medida de la sisa, que sería desde aquí de la unión, y son 16 centímetros. En los 16 centímetros ponemos nuestra marquita para luego poner el cierre. El cierre lo vamos a poner con hilo de coser, no con la lana porque queda horrendo. No les aconsejo que lo hagan a máquina porque tampoco me gusta, ya que al pasar la aguja encima de la lana puede dañarla. Entonces yo prefiero tomarme el tiempo de hacerlo a mano. Miren, amigas, he colocado ya los cierres. Yo voy a dejar a su criterio si los quieren unir a máquina. Yo lo hice a mano, con punto de hilván. Y siempre procuren que el hilo sea del mismo color del cierre. Miren cómo queda del otro lado. Queda muy bonito. Y aquí está nuestra sisa. Entonces, aquí no es tan notorio porque el hilo es oscuro, pero ustedes van a pasar primero un hilo de color blanco para distinguir con puntadas largas. Es para marcar obviamente la línea donde va a ir nuestra costura. Luego ustedes van a hacer punto de hilván. Yo hago, por ejemplo, paso un punto y queda un espacio, paso otro punto, queda un espacio y así. Ese es punto de hilván, pero en este caso ya sería un punto más cortito que el de la guía que van a poner con hilo de color blanco. Luego de hacer todo punto hilván, asegurándole aquí también, pasando dos puntaditas aquí, van hacia el otro lado. Van y luego se regresan por los puntos donde no está cosido, es decir, en los espacios que quedan del hilván anterior. Las puntas del cierre las he puesto hacia adentro para que se vea mejor. Y miren cómo está, súper bonito. Como ya vieron ustedes, este es el chaleco más fácil que yo he tejido en mi vida.
Es cuestión solamente de tener paciencia. Pero aquí, por el espacio, no puede lucir bien. Así que dentro de poco les voy a mostrar cómo quedó. Pareció, amigas, ¿verdad que es súper fácil? Ya vieron ustedes, a mí me encanta el detalle del cruce en el cuello. Como vieron, son dos rectángulos súper fáciles de hacer. Consigan el mejor tono que les guste en una lana matizada y hagan también para ustedes este lindo chaleco. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Déjenme en los comentarios qué más quieren tejer ustedes conmigo los martes de moda, que a todas trato de leerles. Y bueno, pues yo no les canso más, amigas, porque voy a seguir haciendo muchas cosas bonitas. Ya van a ver ustedes. Ya nos vemos. Bye.